Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Pues que ya se nos vienen las votaciones, que mayo empieza muy fuerte y como que ya entrando el calorcito, pues empieza también el calor político. Hoy vamos a hablar del voto, de votar por qué, para quién. Y si el no votar, es decir, el abstenernos de votar, significa, como antes decían, que no nos interesa o es una señal clara de que algo está pasando en nuestro sistema político. Y saben que hay gente joven en nuestra comunidad, inteligente y sobre todo que ha hecho estudios que a veces no conocemos. Y hoy tenemos a un joven sociólogo de profesión, maestro en ciencias sociales por la UACJ, que además ha publicado en diferentes medios impresos y también digitales, que forma parte del Colegio de Sociólogos, en fin, una gente avesada en el tema, que es Carlos Murillo González, y a quien le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, gracias por invitarme a tu programa, muchas gracias. Pues mira, yo te he comentado tras bambalinas que a veces nosotros, el ciudadano de a pie, nos da un poquito de aburrimiento ver las cuestiones de investigación. Y nosotros decimos, ¿las investigaciones para qué? Pero a mí me causa algo interesante que el Colegio de Chihuahua, que está sentado aquí en Juárez, por lo menos algo nos dejan ya, esté formando investigadores y tú eres uno de ellos. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, yo me formé en la UACJ, pero trabajo como investigador en el Trabajas como colegio. investigador y hay un esfuerzo que por cierto dirige el doctor Carlos González. Así es. Y que a quien le mandamos un saludo, esperamos tenerlo en los próximos programas, pero que nos da el pie para ver la realidad de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, ¿es correcto? Sí, nos especializamos obviamente en el Estado y es muy importante saber quiénes somos los chihuahuenses, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera. ¿Y eso hace un investigador? Hacemos muchas más cosas, pero creo que precisamente una de las cuestiones principales del investigador es que ese conocimiento llegue a la gente. Que llegue a la gente y que se aplique, Carlos. Claro que sí. Que se aplique en políticas públicas, en nuevas formas de hacer las cosas. Así es, te sirve para la vida cotidiana, te sirve para la política, te sirve para vivir mejor, para mejorar la calidad de vida. Has mencionado la palabra clave, la política. Al hablar de votos, primero tenemos que remitirnos a la diosa maestra política. ¿Qué es la política? ¿Es una ciencia? ¿Es arte? ¿Es el cochinero que vemos últimamente en los medios todos los días? Los golpes bajos de los candidatos. ¿Qué es la política, Carlos? Bueno, la política ahorita está muy quemada. Está muy quemada. Está muy quemada porque es una actividad que creemos que realizan nada más los políticos, pero en realidad un ser humano, cualquier ser humano somos políticos. Tú quieres salir, tienes que tomar decisiones, defender tus ideas, etcétera, etcétera. Eso es hacer política. Entonces, hacer política también es comunicarnos, también estar platicando ahorita. Por eso el lema del programa es la política, lo hacemos todos. Y vamos a seguir hablando de política más al ratito. No se nos vaya. En un ratito regresamos. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. A ver, Carlos, nos quedamos en que la política es algo cotidiano. Está quemada por los políticos o por quien se dedica al rollo partidista, pero en realidad la política es algo cotidiano, todos la hacemos. Así es. El ser humano es un ser político. Sí, porque vivimos en sociedad. Bueno, yo hago más bien sociología política, no estudio netamente la política, sino cómo estamos organizados y cómo nos desenvolvemos en estas sociedades tal como las conocemos y donde está obviamente la política presente todos los días. Bueno, y en ese esquema, ¿cómo se presenta la parte político-electoral, que regularmente es la que nosotros conocemos, ¿no? O sea, o asociamos con política, ¿no? Que es el voto para que llegue Pancho o Pancha o Lupe a determinado puesto y que después se olvidan de nosotros. Mira, la cuestión es que no nada más la política, sino también la democracia. A veces creemos que la democracia es votar.
Sí. Entonces, si la democracia es votar y votamos y no vemos resultados que nos convenzan, pues entonces decimos para qué votamos y para qué sirve la política. Entonces caemos en una especie de círculo vicioso donde la gente cada vez se aleja más de las urnas, se aleja más de la política y permitimos de la misma manera que los mismos políticos y las mismas acciones que no nos gustan se vayan reproduciendo constantemente. A ver, esto está muy interesante. O sea, nosotros como ciudadanos, al no participar de alguna forma, también provocamos ese círculo vicioso de que los que participan o el grupito que en un momento dado vaya a votar por X o Y situación, ese tome las decisiones por nosotros. Así es. Si nos remitimos a la democracia electoral, donde Sí. se supone que son las mayorías las que elegimos a quienes queremos que nos gobiernen, pues resulta que si lo vemos esta cuestión en Ciudad Juárez, por ejemplo, que hay un abstencionismo muy amplio y que la gente no está votando, entonces quien está votando es una minoría, y esa minoría es la que está más relacionada con los partidos como militantes, como simpatizantes, pero el grueso de la población, en el caso de Ciudad Juárez, 2/3 partes de la población no les interesa la acción de votar. Me voy un poquito más a lo global, empezando por el país. Ok. O sea, el país, nuestro sistema ha tenido un proceso de estar el partido único, que en este caso era el PRI, a un proceso de cambios en los 80s, donde Chihuahua y Juárez muy particularmente fue el detonador de esa competencia democrática. Hay que recordarlo, no hace tanto, y la verdad ahorita quisiera que analizáramos por qué no está pasando eso, qué está pasando en las entrañas de nuestra comunidad. Pero bueno, en los 80 se detona una serie de movimientos en todo el país, ¿no? En ese momento cambia el esquema democrático de nuestro país, el sistema. Hubo un cambio, definitivamente sí hubo un cambio, ¿no? Si se acuerdan ustedes, aquí en los 80s fue la lucha por la defensa del voto y el respeto de los resultados electorales. No por otra cosa, sino respétame en ese momento el voto. Exacto, y había mucho ánimo de las personas por hacer un cambio, de cambiar de ese régimen de las votaciones donde siempre ganaba el mismo, que era el Partido de Estado, el PRI, a ver las nuevas ofertas, bueno, las ofertas que ahí estaban, pero a las cuales no teníamos acceso. Pero ¿qué pasó 25 años después del verano caliente y todo lo que siguió en los siguientes comicios? Pues que al hacer el cambio de la opción política, de todos modos la gente siguió viendo que no había resultados. Entonces el voto de castigo que antes se acostumbraba, de que dejó de votar por este partido para votar por este otro, pues a final de cuentas resultó igual. Y la gente, ¿qué pasó? Se fue desencantando Pero ¿qué pasó, de lo electoral. ¿qué pasó en ese proceso? Porque Chihuahua, de ser uno de los puntales a nivel de competencia democrática en el país, resulta que en estos momentos, me dirás si estoy equivocado o no, nos estamos siendo uno de los estados, de las entidades más retrógradas del país. Sí, definitivamente. Y no solamente en la cuestión del abstencionismo, que somos ahorita los últimos en cuanto a participación electoral. Los últimos del país. Así es. Chihuahua es de los últimos estados en el país, es decir, los que más abstencionismo tenemos. Así es. Pese a las campañas del IE, en donde se gastan millones de pesos y en donde traen a infinidad de personajes, no prende esto. Así es. Hay una falta de credibilidad. En la actualidad hay una falta de credibilidad, pero si hacemos un poquito de historia, vemos que en las elecciones en Chihuahua y en Ciudad Juárez, obviamente, no son el tipo de elecciones que generan mucha votación, pero sí tenemos también, si recurrimos a la historia, vemos que hay muchos conflictos sociales por cuestiones electorales, por fraudes, porque no se respetó el voto. Ahí tenemos la revolución de 1910, pero aún antes, y en el siglo XX también se siguen dando, en los años 50, en los 80. Entonces yo creo que sí, a lo mejor ahorita la gente está apática y está muy enojada, eso sí, con las ofertas que hay partidistas, porque parece que no están aterrizadas en la realidad de la violencia. ¿Cuál es la diferencia entre el enojo de hoy y el enojo de los 80s? Bueno. O sea, porque en los 80s también había un enojo. Había un fuerte enojo, la ciudadanía estaba enojada, salió a la calle, buscó ofertas independientes. Hay que recordar que Francisco Barrio en el 83 pretendió registrarse en forma independiente, no se pudo, lo absorbió Acción Nacional y finalmente empieza un movimiento que se va hasta el 86 y bueno, después se va hasta el 92 cuando ya finalmente Francisco Barrio logra ser gobernador. Pero en ese coraje de los 80s, esa participación ciudadana que privó en Chihuahua y muy particularmente en Juárez, ¿qué pasó con ella? O sea, si finalmente no votamos tanto en Chihuahua tradicionalmente, pero sí había mayor votación en aquel entonces.
había más dinamismo, ¿no? en la participación. Había más participación en otras formas de expresión, en movimientos sociales, por ejemplo, y eso yo creo que está sucediendo de nuevo en esta época, por todo lo que hemos estado viviendo. Pero en realidad nuestra entidad no es una entidad que vote mucho. Tenemos nada más un periodo que es del 91 al 94, o sea, las votaciones del 91, 92 y 94, donde sí hubo una votación arriba del 60%. Del 91 al 94. Al 94, esas tres elecciones, pero antes y después vemos votaciones muy bajas, sobre todo abajo del 50%. O sea, que regularmente ese es nuestro promedio como Estado, abajo del 50%. Lo que ha pasado ahora, sobre todo a partir de esta década, de este siglo, es que venimos como en una escalera descendente, o sea, cada vez las votaciones cronológicamente son menos, o sea, cada vez hay menos participación electoral. Bueno, y por ejemplo, en esa estadística de que Chihuahua está dentro del parámetro de nuestra línea del 50% de votación, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Por qué no votaba la gente en ese momento? ¿Por apatía? En aquella ocasión, en aquellos tiempos se decía, bueno, pues es que no te interesa, mejor te quedas viendo el fútbol, etcétera. O sea, en pocas palabras, no te interesa la política. ¿Es así hoy o cómo se ha ido desarrollando este proceso de no creer para ya no ir a votar? O sea, trato de explicarme. Antes decíamos, un abstencionista es un mal ciudadano, que le damos un coco y que qué barbaridad, y que lo poníamos casi crucificado porque no participaba y se necesitaba que participaran. Hoy yo me pregunto si el no votar nos está indicando otra cosa aparte de decir no me interesa. Sí, claro que sí. A veces se ve el abstencionismo como algo malo, algo negativo, una cuestión de que no quieres participar porque no quieres simplemente, pero es algo mucho más complejo. Hay que entender ese silencio de la persona que no vota e incluso que no hace declaraciones públicas como un enojo, un malestar que está ahí latente. O sea, ese descontento que puede haber con las autoridades, con los políticos, con los partidos, se manifiesta con ese silencio, con ese no les voy a hacer el juego porque yo sé que ustedes no me dan nada. Tú hiciste un libro que se llama La Sociedad Anónima, está en el Colegio de Chihuahua, ahí lo tiene nuestra producción para que ponga la portada, sobre este tema en particular en Ciudad Juárez, ¿es correcto? Así es. Entonces, primero, rapidito, ¿dónde lo podremos adquirir? Porque está muy interesante. En el Colegio de Chihuahua. ¿Y dónde está el Colegio de Chihuahua? En Carlos Villarreal, esquina con Montes de Oca, en el edificio Mayap, en el primer piso. En el primer piso. Ahí estamos a sus órdenes. Está céntrico, entonces tú hiciste este estudio muy particularmente de Ciudad Juárez y lo titulas La Sociedad Anónima. Interesante, muy, muy interesante el esquema y el nombre. ¿Por qué? En forma rápida, coméntanos para darle pie en el siguiente bloque. Yo quería saber quiénes eran los que no votaban, a qué se dedicaban, son hombres, son mujeres, son jóvenes, son viejos, y es la sociedad anónima, a final de cuentas. Eso es lo que ese concepto me pudo ayudar a conocer y a entender un poco más quién es esa sociedad que se abstiene de votar. ¿Quiénes son? Y luego, ¿por qué o para qué? Exacto. Regresamos en un momentito. No se nos vayan. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Por ahí tomamos del Diario de Juárez unas cifras de una encuesta que comparaban, le pedimos a la producción que la ponga por ahí, a Duarte con Borruel, y una también encuesta que sacaron entre Teto y Jáuregui para la cuestión local. Y yo le preguntaría a Carlos, bueno, en estos porcentajes estamos hablando que hay muchísima gente, más allá de lo que vayan a votar por uno o por otro candidato, que dice, bueno, pues yo todavía no sé, o no quiero, o no me interesa, ¿no? Así es. Las encuestas a veces son intimidatorias, entonces a mí me atrapan en la calle y me dicen, ¿por quién va a votar? Probablemente yo diga, no, pues por fulano, por sutano, porque me agarraron de sorpresa y porque está una connotación negativa cuando uno dice no voy a votar.
Pero la realidad de las cosas O es sea, que… los números duros. Sí, 2/3 partes de la población en Ciudad Juárez no vota. O sea, una tercera parte está eligiendo, bueno, ni siquiera una tercera parte. De esa tercera parte sale la proporción de votantes que eligen a quién va a ser el nuevo alcalde, los nuevos diputados, el nuevo gobernador, etc. A ver, vamos a ponerle una cifra. No recuerdo exactamente el padrón electoral de Juárez, pero vamos a poner que andan que los 800. Andan como en 1 millón. 1 millón. Aproximadamente. Ya 1 millón. Menos los que se fueron y que Sí. pues ya emigraron y que pues no Bueno, van a votar. 800. Van a votar allá en Veracruz. 800. Vamos a ponerle 800. De esos 800, votan 200. Un promedio. ¿Sí? Y de esos 200,000, ¿cuántos eligen al gobernante? ¿100,000? ¿Menos de 100,000? ¿Al presidente municipal? El 50% serían ¿El 100,000. 100,000? Por decir algo. por decir una ¿Personas? cifra. Sí, es algo raquítico realmente que dice mucho de la legitimidad de quienes van a gobernar. O sea, realmente quién está eligiendo, una persona de cada 10 que pueden hacerlo. O sea, es muy raquítico. Y para hablar de democracia y democracia representativa, que es la democracia electoral, pues ¿cómo puedes sostener entonces, si no tienes la simpatía de las personas, a alguien que ha llegado con tan pocos votos a un puesto de elección popular? ¿Dónde está lo popular en eso? Entonces, el punto es, hay ofertas que a mí como ciudadano no me satisfacen y que entonces empiezo ya a dejar de votar, no solamente por el desinterés de no salir a votar, o sea, de quedarme en la casa o haciendo otras cosas, sino porque verdaderamente estoy señalando una inconformidad fuerte. Así es. Además, de la oferta que tenemos todos los años, o todos los años que vamos a votar, si no te gusta ninguna de ellas, ¿por qué a fuerzas tienes que votar aunque sea por el menos peor? A mí se me hace poco serio eso. O sea, que el decir a los abstencionistas que están mal y que son malos ciudadanos no aplica ya en este 2010. Claro que no, y es no querer comprender la situación de por qué la gente deja de votar. Claro que le interesa su ciudad, claro que le interesa su país, pero como está conflictuada con lo político y piensa que lo político es malo, pues deja de participar porque piensa que con eso de alguna manera está haciendo una protesta, aunque a final de cuentas le deje las manos libres a quienes están gobernando. Porque hemos de recordar que nuestro sistema electoral, con un voto, es más, con el voto del propio candidato, aunque todos los demás no fuéramos a votar, ¿qué creen? Gana. Quiere decir que ahí hay un problema en todo nuestro endramaje electoral, aparte de la cuestión de representación y oferta política de los partidos y que los partidos no ofrecen alternativas a sus propios militantes, menos a la ciudadanía, también hay un esquema de que no hay legitimidad. Eso le importa al sistema, le importó en estas últimas elecciones del 2009 el voto famoso blanco, que también se promovió. Ese sí le importó porque no lo ven como abstencionismo. Okay. De hecho, sí lo es un abstencionismo activo, o sea, político, porque estás tomando con toda la decisión del mundo, con toda la reflexión, no votar o anular tu voto. Pero el abstencionismo también juega como un punto que tienes que considerar a la hora de las votaciones. O sea, haces matemáticas electorales, consideras tu voto duro, el voto del contrincante y la gente que tú consideras que va a dejar de votar. A ver, el voto duro es el voto que ya tiene determinado el PRI, por decir, su estructura, los que siempre votan por el PRI, por tradición, por compromisos, por intereses, por lo que ustedes quieran y manden. Igual por el PAN o por los otros partidos, por mencionar alguna situación. Entonces, ese es el voto duro. Y luego deben de considerar la parte de abstencionismo. Hoy ya la deben de considerar. La están considerando, obviamente, si no, no lanzaría precisamente ahorita que hablas del PRI, no lanzarían un candidato como Teto Murguía, si no consideraran tan popular, ¿verdad? Pero no están considerando el abstencionismo como si la gente se va a quedar pasivamente aceptando que este candidato u otro gane, pero la verdad es que como desconocen realmente ese abstencionismo y consideran que no va a hacer nada, o sea, la gente que no vota, todo va a suceder muy bien de acuerdo a sus cálculos. Ahí está el interés y la importancia de la investigación. O sea, ese abstencionismo no está la gente sentada en su casa parada, pasiva. Así es. Hay gente en movimiento, a lo mejor abajo de lo que se ve en todo el entramado político y de la clase política y del jolgorio. Pero hay gente en movimiento, es lo que nos estás diciendo. Como lo hubo en los 80s, los hay en el 2010 a pesar de la inseguridad y de todos los factores que estamos viviendo. A pesar de la inseguridad y del miedo, y yo creo que es un detonante de lo que está sucediendo. O sea, los políticos están perdiendo mucha credibilidad porque no nos pueden resolver la situación que tenemos ahora. Los candidatos que estamos viendo como oferta para estas elecciones no reúnen los requisitos que nosotros necesitaríamos como ciudadanos para que nos resuelvan los problemas y obviamente tiene que haber una reacción. Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento que se está tejiendo? ¿No ha habido cohesión todavía como en los 80s?
Todavía no hay una cuestión, no estamos viendo un gran movimiento de masas en el buen sentido del término, o sea, de grandes aglomeraciones de personas que aún a pesar de las diferencias se puedan unir para un objetivo en común. Todavía no lo vemos. ¿Tú crees que eso para allá vaya Ciudad Juárez, muy particularmente? ¿Para allá va? Así es, y la muestra nos lo están dando los jóvenes, las mujeres, obviamente, que son de los grupos más afectados por toda la violencia y también de los más olvidados por la política y los políticos. Bueno, y en ese esquema, entonces, ¿el sistema debiera hacer un cambio? ¿Debiera permitir las candidaturas independientes, otras opciones regionales? Mira, para mi gusto creo que tenemos que salir de lo electoral y meternos a la gente, a patrocinar y promocionar la democracia participativa. ¿Cómo es eso? Porque mira, hay una ley de participación ciudadana que sacaron en el Congreso y se andan rasgando las vestiduras y medios luchadores sociales que andan por ahí. Pero en realidad, Carlos, la aplicación en lo concreto, pues no la vemos, ¿no? Así es, porque también tenemos el recurso del plebiscito y del referéndum, pero están ahí y no los podemos aplicar. Y eso es muy frustrante para la gente, porque ya ha tenido incluso experiencias, como por ejemplo cuando fue la cuestión del Camino Real, que se juntaron hasta 40,000 firmas. Que anduvo ahí el diputado Andrés de Anda, por cierto. Así es, el hoy diputado Andrés de Anda. Sí. Y le dieron para atrás, precisamente el Instituto Estatal Electoral de aquella época. Y eso es frustrante para el ciudadano, pero también va acumulando todo ese malestar y en un momento dado tiene que reaccionar, porque si hay que recordar que democracia significa gobierno del pueblo, pero en estos momentos no podemos decir que el pueblo está gobernando. Ahora, el sistema político del país, independientemente del cambio de partido, sigue igual, o sea, sigue finalmente cerrado, entrelazado, eran tricolores, hoy a nivel nacional son azules y en otro lado serán amarillos, ¿verdad? Pero finalmente el sistema no se ha acabado de partir para la entrada de otras opciones, como tú dices, de participación ciudadana, ¿no? Desafortunadamente sí, ya estamos teniendo un sistema político y electoral que ya corresponde a otra época, no está respondiendo a las necesidades que tenemos en estos momentos los mexicanos y mexicanas. Una de las que se le levantaba mucho al PRI era de que tenía la habilidad de, como una olla de presión, de repente abrirla poquito, o sea, oxigenar poquito, y bueno, volver con el mismo sistema. Me lo respondes en un momentito, si tú crees que en este momento lo están entendiendo así o ya de plano están en su zona de confort todos los colores, que esto puede dar un vuelco quizá en el 2012. No se nos vayan, regresamos en un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Pues míreme, amigos, yo sí les recomiendo este libro, es interesante, es fácil de leer, habla del abstencionismo, de la despolitización política y una serie de elementos que estamos viendo en Ciudad Juárez, y para poder accionar primero tenemos que saber qué está pasando, no podemos tirarnos así como el borras, y precisamente tomando este libro aquí de Carlos, tomamos una frase, que es la frase del día de hoy, y dice así: vivir es algo que cada cual hace sí y para sí. Por eso vivir es siempre, sin pausa ni descanso, hacer. Esto lo dijo José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Así es, muy buen libro. ¿Vendrá alguna situación por el estilo en el 2012? Nos estamos preparando, sobre todo un estado tan pujante, tan progresista, con visión, como es Chihuahua, de todos los tiempos, para un proceso de transformación que a lo mejor no se ve en este 2010, Carlos, pero que está pensándose ya para el 2012 quizá. Sí, yo tengo la esperanza en que la gente vamos a reaccionar en un momento dado, de que tanta violencia y tantas cosas que nos están pasando van a ser detonantes para que haya una nueva forma de relacionarnos entre nosotros mismos y que aprendamos a exigir y a tener un nuevo tipo de sociedad más favorable a lo que necesitamos, porque ahorita no nos está respondiendo la clase política. ¿Cuál sería tu compromiso? Este segmento, como sabes, es de comprometidos con los hechos. ¿Cuál sería tu compromiso para nuestra teleaudiencia? No solamente con ellos, sino contigo mismo, sí, aquí de cara a Ciudad Juárez. Caray, mira, pues el compromiso lo hice cuando estudié sociología. A mí me interesa mucho resolver muchos de los problemas que tenemos y participo con movimientos de diferente índole, todos ciudadanos y por el bienestar de la gente. Yo pienso seguir en ese tenor, pues espero toda la vida, ojalá y no me
no me traicione a mí mismo, pero va por ahí la cosa. Algo me decías del abstencionismo, que el abstencionismo no solamente es electoral, sino que implica otros factores en la vida cotidiana. Así es, eso nada más es un reflejo que se puede medir por la cuestión electoral, pero te abstienes de muchas cosas, de reunirte con los vecinos, de visitar a la familia, de sensibilizarte frente a un hecho violento. Y eso implica cómo estamos como ciudadanía en estos momentos. Yo quisiera hacer una reflexión contigo, a ver si la compartes. Regularmente la gente que establece el voto duro, finalmente, bueno, pues son grupos que ya están muy amarrados con ciertos candidatos. Y al decir, bueno, yo busco mis intereses para que gane tal o cual candidato, que yo creo que eso se va a reflejar en las elecciones del 2010. O sea, por lo menos en Juárez, el que lleve más su gente, así de plano, como al estilo de antaño del ratón loco, en el sentido de que vayan mucha gente de él a votar, que mueva su estructura, es el que va a poder ganar. Y aquí la pregunta es, y una reflexión para ellos y para todos, es que si ganando esos intereses por los cuales van a votar un mínimo de ciudadanos finalmente, de lo que corresponde a Ciudad Juárez, a la vuelta del tiempo, no también les van a perjudicar, porque ellos también viven aquí y pensando en sus intereses inmediatos, están llevándonos a todos, ¿no? O sea, no, como que no hay una conciencia. Yo para mí en este momento hay que llevar a votar por tal color o tal candidato y me importa lo demás, o sea, no me importa qué pase después. ¿Es correcto? Sí, pero en estos momentos no hay lugar para el egoísmo. No podemos ignorar a toda la gente y todo el sufrimiento que está sucediendo en estos tiempos. De hecho, hasta las mismas elecciones deben de pensarse si hay condiciones para realizarse o no. ¿Tanto así? Sí. Pues vamos a seguir comentando este tema en los próximos programas, pero además algo sumamente importante. Miren, la participación de todos nosotros es muy, muy trascendental. No es algo suelto, algo desarticulado. A lo mejor ahorita está así, pero va a llegar el momento en que todos nos tenemos que cuestionar. Juárez es una tierra generosa que le ha dado apertura a mucha gente, a todos los que en verdad vivimos aquí, no que decimos que vivimos y nos vamos en la tarde al Paso, en verdad los que vivimos aquí. Y precisamente por eso vamos a seguir trabajando con ustedes y platicando con gente que conoce y que sabe. Vamos a pasar de los dichos a los hechos. Nos vemos el próximo domingo. Coma rico, cuídese mucho y felicidades el día de mañana a las madres, ¿no? Con todo nuestro cariño. Hay que recordarlas. Pero no nomás el Día de las Madres, ¿verdad, Carlos? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La imagen de Edna Lorena Fuerte es gracias a Joseph Hair Salon, Walmart Plaza Monumental Local B6, teléfono 611-7800 y 616-0245. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.